Muy buenas noches. Dentro de la formación de mi maestría en anticorrupción por la Universidad Nerval, como alumno estoy llevando el curso Instrumentos Jurídicos Supranacionales de la Lucha contra la Corrupción, un tema bastante emblemático, no solamente en nuestro país, sino al sistema internacional, en todos los países. La corrupción, carambas, podríamos considerarlo como un cáncer internacional. Corrupción en nuestro país, corrupción en América del Sur, América del Centro, América del Norte, en países asiáticos, al punto que le puede costar la vida a un funcionario del Estado, como en China, que lamentablemente ahí no perdona un acto de corrupción. Si hablamos sobre instrumentos supranacionales, quiere decir que son instrumentos de lucha contra la corrupción que son manejables a nivel internacional para que todos los países tomen posición de los instrumentos sobre dicho acto, que es el acto de la corrupción, donde le ponemos un valor al trabajo común y corriente, no solamente en la vida pública, sino también en los aspectos privados, más que todo con el dinero del Estado. La corrupción a veces se maneja con mayor fuerza. Dentro de la maestría anticorrupción, vuelvo a decir, se lleva el curso de Instrumentos Jurídicos Supranacionales de Lucha contra la Corrupción. Como alumno, paso a exponer. Tenemos una introducción, se puede decir. La corrupción debilita el Estado de Derecho, afecta la legitimidad de las instituciones y compromete el desarrollo económico y social. A un país, si vemos cuántos miles de millones de dólares se gastó en la época de la corrupción en el Estado peruano, cuántos aspectos sociales podíamos hacer, colegios, hospitales, no lo manejamos. El dinero se iba en la corrupción. Se debe tener en cuenta que dentro de la Convención de Palermo, mejor dicho, podemos tener en consideración también la Convención de Palermo, la Declaración de Dakar y también la Declaración de Manila. Pero independientemente a eso, la comunidad internacional ha creado dos instrumentos claves, que son la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, UNCAD 2003, y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, OEA, SIX, en el año 1996. En esta exposición veremos cómo estas convenciones establecen obligaciones en tres ámbitos: en la prevención, en la investigación y en la sanción, y cómo el Perú las ha implementado en su ordenamiento jurídico. Perfecto. En la primera medida, prevención, tenemos que la UNCAD y la CID, siglas de ambas convenciones, obliga a los estados a garantizar contrataciones públicas transparentes y equitativas. En el Perú, esto se implementa mediante la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en la práctica persisten problemas como la colusión en licitaciones y la manipulación de procesos evidenciados en casos como
Odebrecht y en el Club de la Construcción, donde se manejó infinidad de dinero del Estado peruano en actos de corrupción, mejor dicho, posibles pagos de coimas. Por ello, considerando que es necesario fortalecer los mecanismos de control previo y ampliar la participación ciudadana en la vigilancia de las contrataciones. Medida número 2. Las investigaciones. Las convenciones exigen la creación de unidades de inteligencia financiera y la eliminación del secreto bancario como obstáculo. En el Perú, esta función la cumple la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, aunque ha sido clave en investigaciones como el caso Lava Jato, enfrenta limitaciones de recursos y trabas judiciales. Para levantar el secreto bancario se requiere mayor autonomía técnica y los procesos más ágiles para que las investigaciones sean realmente eficaces, no solamente en el ámbito policial, sino fiscal, sino también que para el levantamiento de los secretos de las comunicaciones tributarios se necesita que un juez penal active dichas investigaciones. Medida número 3. Lo más fuerte tal vez de estas tres, que es la sanción. Las convenciones obligan a tipificar delitos como el enriquecimiento ilícito y aplicar el decomiso de bienes ilícitos. El Código Penal peruano recoge delitos como colusión, peculado y cohecho. No obstante, la efectividad sancionadora es baja. Muchos procesos terminan en prescripción o en penas reducidas. Es un urgente fortalecimiento de la independencia judicial y garantizar sanciones ejemplares que tengan un efecto disuasivo real hacia los aspectos de corrupción, más que todo corrupción de funcionarios. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el Perú ha cumplido formalmente con las obligaciones internacionales, pero existe una brecha entre la norma y la práctica. Eso sí, una cosa es lo que nos dice la norma y otra cosa es la práctica. Tal es el caso que nuestro ente fundamental, que es la Contraloría General de la República, no tiene injerencia sancionadora, sino pone en conocimiento de las instancias pertinentes, que es el Ministerio Público, para que sí el Ministerio Público siga sus investigaciones y denuncie los actos de corrupción al Poder Judicial. Para avanzar necesitamos mejorar la transparencia y vigilancia en contrataciones públicas, fortalecer la unidad de inteligencia financiera y agilizar el levantamiento del secreto bancario, garantizar la independencia judicial y sanciones ejemplares, promover una cultura de integridad en la sociedad y en el servicio público. Solo así lograremos que las convenciones internacionales se traduzcan en resultados tangibles y en instituciones sólidas. Podemos reducirlo o podemos sintetizarlo. El reto del Perú no es solo cumplir con la letra de las convenciones internacionales supranacionales, sino lograr que su espíritu se traduzca en instituciones sólidas en el país, investigaciones eficaces por las instancias pertinentes, llámese la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o el mismo Poder Judicial, y sanciones ejemplares que fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho. En conclusión, podemos decir que las convenciones internacionales
tanto de la ONU como de la ONU, dos convenciones para todos los países que se puedan utilizar dentro de la lucha anticorrupción, fortalezcan los gobiernos internos de cada país, que se mejoren, sobre todo en las investigaciones y en las sanciones. Las sanciones deben ser ejemplares. Tal vez el pensamiento no sea tan ejemplar como la justicia china, por decir, ¿no?, que sancionan a la pena de muerte. Pero tenemos que sancionar, sí. Tenemos que prevalecer la justicia, sí. Lo peor que puede tener un país es luchar contra un mal sin recursos. El Estado peruano tiene que estar a la vanguardia en la lucha anticorrupción. Tenemos que ver un caso esencial. Podría tomarlo a nombre propio, por decir, en el Poder Judicial, la ex Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial en la lucha interna contra la corrupción dentro del organismo del Poder Judicial, a tal punto que desde el año 1996 hasta el 2010 se realizaron más de 400 operativos anticorrupción por coimas, sobornos, desde 20 soles hasta $45,000. Tal es el aspecto que hay un video que se hizo por la cadena Telemundo al programa Rojo Vivo, donde estuvo interesado en la lucha anticorrupción en América Latina. Entre ellos tomaron a la Oficina de Control de la Magistratura, a la ex OCMA, como una instancia emblemática en la lucha anticorrupción en América Latina, entre ellos el Perú y el Poder Judicial. Ese video se puede ver en YouTube con el nombre Los Verdugos de la Corrupción, donde el Poder Judicial, dentro de su estamento de administración de justicia como un poder del Estado, manejaba su propio sistema anticorrupción. ¿Tuvo logros? Sí. ¿El techo estaba muy alto? Sí. ¿Teníamos la realización de operativos, acciones de control? Sí. Como repito, coimas de 20 soles como coimas de $45,000. ¿Esto qué refleja? Que en todas partes hay tal vez un pequeño acto de corrupción que debemos recurrir. Se agradece el llevar la maestría en anticorrupción prevaleciendo los sistemas, el estudio, pero hay que ponerlo a la práctica. Tal es el caso que, independientemente de las convenciones internacionales, supranacionales, como son las dos convenciones, también tenemos lineamientos de ISO, como el ISO 37001, Sistema Antisoborno, que enseña a las entidades a la certificación de ver y promover el adecuarnos a la prevención del sistema antisoborno, de la prevención, mejor dicho, de una coima o de un soborno. No solamente tenemos las convenciones internacionales, supranacionales, no solamente tenemos las leyes internas que van desde el Código Penal en la lucha anticorrupción, sino también tenemos ahora ISOs internacionales como el ISO 37001 que busca eso, acoplar a los sistemas en el Estado peruano dentro de la lucha anticorrupción. Agradezco a la Universidad Nerwan en el sentido de esta maestría y de llevarla y terminarla y sustentar mi grado académico de maestro en sistema anticorrupción. Muchas gracias.